Buenas tardes, mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en nuestra clase de español iniciamos el tercer periodo con la guía número 9. Vamos a trabajar solamente la sesión 1. Y el tema de hoy es los textos instructivos. Iniciemos. Para iniciar en nuestra guía vamos a observar la siguiente imagen y contestar en el cuaderno de español las preguntas que vienen después. Entonces acá vemos, este es un ejemplo de texto instructivo. Ahora con todo lo del COVID, del coronavirus, vamos a trabajar nuestro lavado de manos. Este texto se llama Me lavo bien las manos. Entonces si se dan cuenta va numerado paso por paso lo que se debe hacer. Esto es para que las personas tengan en cuenta las indicaciones y las sigan en el orden que se les presenta. Primero, moja tus manos. 2, échate jabón. 3, frota las palmas. 4, frota las manos por detrás. 5, frota entre tus dedos. 6, frota los dedos por detrás. 7, frota los pulgares. 8, frota las uñas. 9, enjuaga tus manos. 10, seca tus manos con un papel. 11, utiliza un papel para cerrar el grifo. Recuerden que grifo es sinónimo de llave. Y 12, ya tienes las manos limpias. Entonces, si se dieron cuenta, este es un texto instructivo. Va numerado, van las indicaciones en letra, pero también van en dibujo. Después de observar muy bien la imagen anterior de nuestro texto instructivo de Me lavo bien las manos, vamos a contestar en el cuaderno estas 5 preguntas. ¿Qué clase de texto es? Yo ya les ayudé, ya les contesté. 2, ¿qué título le pondrías al afiche? Bueno, ahí ustedes también tienen una ayuda. 3, ¿por qué crees que se hizo este afiche? Me van a contestar ustedes por qué creen que la persona que elaboró ese afiche lo hizo. 4, ¿para qué sirve el texto observado? ¿Para qué sirve ese texto que vimos nosotros ahorita? Y la última, ¿has visto un afiche igual o similar a este en algún sitio? ¿Han visto un afiche ustedes donde expliquen el lavado de manos en otro sitio que no sea aquí en clase? Y me van a contar sí o no y en dónde lo vieron. ¡Ánimo! Empecemos el trabajo en el cuaderno. Ya después de hacer este ejercicio de entrada, vamos a ver qué es eso de textos instructivos. Pues les cuento que un texto instructivo es el que explica los procedimientos determinados que pueden tratar desde cómo armar o cómo usar cierto objeto, hasta cómo ejecutar una determinada tarea. Por ejemplo, cuando en casa compran un mueble de los armables, puede ser un escritorio, puede ser un mueble de televisor o un armario, muchas veces vienen las indicaciones de qué se arma primero, dónde van los tornillos, va paso por paso. Ese es un texto instructivo de cómo armar o usar cierto objeto y también cómo ejecutar una determinada tarea. Muchas veces en las guías de aprendizaje que se les envían a ustedes van el paso a paso. Eso es un texto para ejecutar una determinada tarea. Así podemos encontrar instructivos que demuestran cómo se elaboran cometas, cómo se elaboran máscaras o manualidades. También cómo se puede usar un juguete, dónde van las pilas, dónde se programa o alguna especie de material. Hay otros textos instructivos que nos indican cómo hacer actividades específicas. Por ejemplo, cómo cepillarse los dientes. Primero que se cepilla, cuántas veces se cepilla, para qué lado, si vertical, horizontal, en forma circular. El de lavarse las manos que acabamos de ver o cómo sembrar una planta. Pero sobre todo hay muchos textos instructivos que nos indican cómo cocinar una receta. Entonces, siendo así, podemos deducir que el propósito del texto instructivo es orientar los procedimientos en forma detallada y especialmente en forma clara y precisa para que una persona pueda realizar una actividad o una tarea fácilmente. La gracia de los textos instructivos es que van muy bien explicados de forma clara para que todo mundo entienda y todo mundo pueda realizar esa actividad. Realizar textos instructivos no es una tarea muy fácil, porque tenemos que tener muy claras las indicaciones que se van a hacer. Se deben escribir
muy bien para que la persona que los lea se pueda guiar y seguir fácilmente y pueda realizar su tarea hasta el final. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta para escribir textos instructivos. Ojo, porque ahorita tenemos una actividad acerca de esto. Tienen que elaborarme ustedes un texto instructivo teniendo en cuenta los siguientes pasos. Antes de escribir, recuerden repasar mentalmente todos los pasos del texto que van a hacer. Separar con un guión cada uno de los pasos. El guión que vamos a utilizar es esa lineecita horizontal que se escribe en la mitad del renglón pequeñita que nos indica el paso a paso. Utilizar un vocabulario adecuado, es decir, palabras que todo mundo conozca o que sean fácil de entender. Y debemos saber pues el nombre técnico o el nombre específico de lo que vamos a explicar, de los objetos, de las acciones. No podemos buscar palabras rebuscadas que nadie entienda. Y vamos a organizar los pasos de forma secuencial, es decir, qué va primero, qué va después, luego qué ocurre, y así en orden hasta que se finaliza las instrucciones. Bueno, esto es antes de escribir, eso es lo que tenemos que tener listo en nuestra cabecita o hacer una lista en un cuadernito antes de escribir. Cuando ya estamos escribiendo nuestro texto instructivo, debemos numerar cada uno de los pasos, es decir, 1, y escribimos qué es lo primero, 2, lo que continúa, así como vimos en el texto de lavado de manos. Debemos respetar en la redacción la secuencia cronológica. Yo no puedo decir, bueno, voy a preparar un pollo y primero voy a buscar las especias para preparar el pollo, los condimentos, y 2, voy a comprar el pollo. No, señor. Primero vamos en orden, paso por paso, y debemos respetar esa secuencia. Tercero, vamos a utilizar los verbos en infinitivo, en imperativo o en tercera persona. Entonces, lo mejor es en infinitivo. Por ejemplo, primero, pelar las papas. Segundo, llenar la olla con agua. Tercero, poner la olla a fuego medio. Cuarto, introducir las papas con sal. Así se ve, tiene que terminar en ar, o ir. Recuerden que ese es el infinitivo de los verbos. Ar, o ir. Cocinar, comer, vivir. Ahí no lo estamos conjugando, o sea que no estamos utilizando los pronombres personales. Yo cocino, tú cocinas, él cocina. Nada de eso. Pero sí podemos también, si no utilizamos el infinitivo, podemos utilizar tercera persona. Entonces, primero, pela las papas. Segundo, llena la olla con agua. Tercero, pon la olla a fuego medio. Cuarto, introduce las papas con sal en la olla. Entonces, ahí sí utilizamos la tercera persona, que es él o ella. Bueno, después de esto vamos a utilizar conectores cronológicos. Entonces, podemos primero, para comenzar, haremos tal cosa, o en primer lugar. Segundo, después de tal cosa, haremos lo siguiente. Podemos utilizar esos conectores. Luego, seguidamente, después. No es obligatorio utilizar los conectores, porque si ustedes saben numerar muy bien y utilizar los verbos, ya sea en infinitivo o tercera persona, no hay necesidad que trabajen conectores. Y el penúltimo es utilizar palabras adecuadas al tema, y el último, escribir oraciones claras y sencillas. Es decir, que no vamos a hacer oraciones muy rebuscadas, sino que todo se entienda. Ya después de haber escrito nuestro texto instructivo, vamos a leerlo nuevamente y a ver si se entiende, si lo entendemos, si las palabras son las adecuadas y si escribimos bien las palabras, no que las hayamos escrito por ahí en este idioma de errores ortográficos que a veces pasa. Entonces, no señor, saben que nos debemos valer del diccionario para mirar cómo se escribe correctamente una palabra. Después de que ustedes lean, si hay algo que no entienden, si es necesario, pues cambian el orden o cambian el procedimiento para que sea más entendible. Después, corrijan los errores ortográficos. No se les olvide corregir los errores ortográficos. Después, valorar mentalmente el proceso. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me dificultó? ¿Cómo lo resolví?
Luego se lo muestro a otra persona, puede ser a la mamita, al papito, a los hermanos, a los tíos con quien vivan, para que ellos lo lean y le digan si sí entendieron o no entendieron este instructivo. Y por último, lo voy a reescribir dependiendo de los comentarios que me hicieron, si tengo que corregirle algo o no. Ahora vamos a ejercitar lo que hemos visto sobre textos instructivos. Entonces iniciamos con cómo elaborar una limonada casera. Esto es una receta muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer cada una de las indicaciones y vamos a numerar de 1 al 7 los pasos para elaborar la limonada, teniendo en cuenta que 1 es el primer paso, 2 el que le sigue, 3 el que continúa y así sucesivamente, y 7 es el final, es el paso final. Entonces, acá tenemos las indicaciones. Ustedes en la linecita, en ese guión que encuentran ahí, van a escribir el número según la secuencia. Echar más agua y revolver con una cuchara. Colocar el jugo de limón y la pulpa dentro de una jarra. Poner la limonada con cuidado en el congelador. Retirar las pepas o semillas de los limones. Añadir miel o azúcar a 1 litro de agua. Cortar los limones por la mitad. Ten cuidado de no cortarte o pídele a un adulto que te ayude en este paso. Exprimir los limones en un recipiente. Entonces, como se han dado cuenta, los pasos están desordenados. Ustedes ya saben que tienen que ordenarlos. ¿Y cómo lo hacen? Escribiendo en los guiones los pasos, los números del 1 al 7, según el orden secuencial de los pasos de cómo elaborar una limonada. La segunda actividad que vamos a hacer es escribir los verbos en infinitivo que aparecen en los pasos para elaborar una limonada casera. Y los debemos poner en el orden en que se muestra en el primer ejercicio. Entonces, si ustedes escribieron que el primer paso era cortar los limones por la mitad, ten cuidado de no cortarte o pídele a un adulto que te ayude en este paso. Ahí les estoy ayudando. Entonces, en el rectángulo número 1 vamos a escribir el verbo infinitivo, que es cortar. Después miramos qué pusieron ustedes en el paso número 2 y escriben el verbo en infinitivo en el 2. Así sucesivamente hasta que lleguemos al paso 7. Recuerde que tiene que ser en infinitivo y en el orden en que ustedes escribieron los números. Finalmente, ustedes en su casita me van a escribir un texto instructivo sobre un postre, el que más les guste a ustedes. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a escribir primero los ingredientes del postre y luego van a escribir los pasos a seguir para su preparación. Entonces, paso a paso, primero hago tal cosa, segundo tal, tercero tal. Ya saben que tienen que numerar y utilizar verbos en infinitivo o en tercera persona. Y por último, van a dibujar el postre que resulta de seguir esos pasos, esa receta, y colorearlo. Bueno, chicos, ánimo, manos a la obra. El trabajo está muy interesante y muy bonito. Y de paso, si pueden desarrollar el postre en su casita para compartir en familia, de pronto el fin de semana lo pueden hacer. Un abrazo, cualquier inquietud, con gusto por este medio les colaboro. Los quiero mucho. Feliz tarde.